el libro más importante jamás escrito, pues es la bendita palabra de Dios. Y lo más interesante de todo es que está a disposición de todos. La Biblia exige que la leamos, que la estudiemos y que lo hagamos con detenimiento. Tener a la mano la palabra de Dios y leerla descuidadamente no solo no es sabio, es un pecado. De ahí que si queremos extraer el verdadero mensaje de la Escritura, no solo debemos leerla, debemos hacerlo observando, haciendo una observación precisa. Dice Traina en su libro Estudio Bíblico Metódico, del estudio inductivo, probablemente la obra más importante. Él cita al diccionario Webster cuando define lo que es observación. La observación es el acto o la facultad de tomar nota, el acto o resultado de considerar, de marcar con atención. Mis amados hermanos, la observación es importantísima porque es la base de la buena interpretación. Si observamos el texto bíblico de manera descuidada, general o superficial, el resultado final no será una interpretación profunda, concienzuda y precisa. El resultado de una observación descuidada y general del texto bíblico va a ser una interpretación superficial, errónea y en algunos casos herética. Así que para una observación concienzuda se necesita evitar la lectura irreflexiva. Nuestro entendimiento debe estar 100% conectado con lo que estamos haciendo. El dicho inductivo de observación es: mira, 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 hasta que el mirar se convierte en ver. Vuelvo a aclarar, como decíamos en la clase pasada, que nuestro intelecto no es todo suficiente a la hora de estudiar las Escrituras. Necesitamos la agencia del Espíritu Santo. De ahí que todo cuanto hacemos debe ser lleno de oración. Debemos orar como el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La observación que vamos a realizar en nuestro estudio se va a dividir en dos partes. Yo decía la semana pasada que una de las características del estudio inductivo es que es holístico, o sea, mira el todo. Así que la primera parte de la observación que empezaremos a ver hoy va a mirar el libro o la carta. Vamos a empezar con una carta, algo sencillo, para luego desarrollar habilidades y ver libros más grandes. Pero lo primero que vamos a hacer en el estudio inductivo es ver el libro o la carta como un todo. Y vamos a sacar alguna información importante para luego usarla en la interpretación. Y luego va a haber otro aspecto de la observación que nos va a ayudar a dividir las partes e ir profundizando en cada una de las partes, en este caso, los capítulos. Ahora, cuando estemos en la introducción, en la interpretación, perdón, aún allí seguiremos observando el texto. ¿Qué necesitamos hacer? Fíjense, ya aquí presten atención. ¿Qué necesitamos hacer para realizar una buena observación? Ustedes van a ver en el material que yo les di ahí. Y hoy vamos a practicar. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a practicar hoy. Ustedes van a ver ahí que al final está escrito a doble espacio el primer capítulo de la epístola de Pablo a los Colosenses y está el primer capítulo de la epístola de Pablo a los Gálatas. Eso es lo que vamos a usar para practicar aquí. Así que yo voy a darle los pasos para que ustedes puedan hacer una observación de un libro. Imagínense que ustedes se dispongan a estudiar la epístola de Pablo a los Colosenses. ¿Qué hacer para hacer una observación precisa? Primero, ustedes deben averiguar cuál es el propósito
del libro o la carta. ¿Saben por qué a veces fallamos en la interpretación? Porque no sabemos a veces cuál es el propósito que tenía el autor a la hora de escribir. La Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, pero fue escrita y lo veremos, en circunstancias históricas X. Y Dios usó esas circunstancias para revelar su palabra, revelarnos acerca de Cristo y el Evangelio. Y para poder hacer una buena interpretación necesitamos conocer entonces el propósito. Dice un muy buen amigo, el pastor Eddie Cambra, en su manual para el estudio inductivo, dice: nos gusta correr antes de aprender a caminar. Lo primero que debemos hacer es familiarizarnos con el libro que estamos estudiando. De ahí que si el libro te lo permite, por su tamaño, debes leerlos simplemente varias veces hasta que te familiarices con su contenido. Haz un esfuerzo por no tratar de hallar lo que no dice y siempre has pensado que dice. Todos nosotros tenemos conceptos previos acerca de un pasaje X. Si yo le pregunto a ustedes qué quería decir Pablo cuando habla de que en 1 Corintios 3, de que 2, que algunos serían salvos como por fuego, o qué significa construir con piedra, hojarasca, yo estoy seguro que muchos van a fallar, porque van al texto con un concepto preconcebido. Y aquí lo estamos quitando. O sea, ¿cómo hacemos eso? Vamos a leer la carta que estamos estudiando muchas veces. G. Campbell Morgan, cuando estudiaba un libro, leía ese libro entre 40 y 50 veces. Tal vez para algunos eso sería exagerado, pero esa es la razón por la que G. Campbell Morgan está en los libros de historia y nosotros no. Es leer y leer. Recuerden, mirar, 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 hasta que el mirar se convierta. El lector debe tener cuidado, y estoy diciendo esto para descubrir el propósito, de las palabras que se encuentran en el texto. Estamos hablando de que debemos leer con detenimiento. Se cuenta el caso de un hombre que estaba leyendo Génesis y llega a la sección donde dice que Dios le hizo a Adán una ayuda idónea. Este hombre no sabía lo que significaba la palabra idónea. Así que lo que interpretó es que el escritor bíblico estaba usando la palabra ideona. Y él dice, sí, claro, Dios nos puso a nuestras esposas que tienen muchas ideas. Ellas son ideonas. Falló completamente en la interpretación simplemente porque no estaba entendiendo las palabras. Así que hay que leer con detenimiento, conociendo el significado de las palabras. Traina, en su libro Estudio Bíblico Metódico, dice que para observar bien se requiere la voluntad para observar, la exactitud para observar y la persistencia para observar. La razón por la que un creyente que tiene el Espíritu Santo no entiende las partes elementales, yo sé que hay partes difíciles, hermano, pero en sentido general la Biblia es clara y todos deberíamos entender ese mensaje claro. Y la razón es porque no tenemos la voluntad o la exactitud o la perseverancia para observar. A veces en la Biblia los escritores dicen claramente cuál es el propósito por el cual escribieron un libro. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan nos dice por qué él escribió ese evangelio. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está detrás, pero él dice cuál es el propósito.
Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito que tenía Juan a la hora de escribir su evangelio? Que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo nosotros tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito. Y a la hora de yo interpretar todo el evangelio, yo tengo que tener eso en mente. Pablo dice también cuál fue su propósito por el cual escribió 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, se puede traducir esa expresión del griego, cómo deben ser las cosas en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muchas veces se falla en la interpretación de 1 Timoteo, porque no se ha considerado primero cuál es el propósito. Pablo le escribió 1 Timoteo a Timoteo para que él supiera cómo debían ser las cosas en la iglesia. ¿De qué está hablando Pablo a Timoteo? De la iglesia. Juan también lo dice en 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis. Fíjense, el primero era para que creáis el evangelio, ¿verdad? Pero 1 de Juan, ¿a quién se lo está escribiendo? A los que creen. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios. A veces los escritores bíblicos dicen porque escribieron un libro. ¿Saben qué es lo triste? Que en la mayoría de las casos no lo dice. Y entonces nosotros tenemos que descubrir cuál es el propósito. Fallar en descubrir el propósito es fallar luego en la interpretación. ¿Qué podemos hacer para descubrir el propósito de un libro? Muy fácil. Tan fácil que no necesito ni explicárselo. Bueno, claro. Lo primero que vamos a hacer a la hora de buscar el propósito es identificar el tipo de literatura que estamos estudiando o el género. Perdone la letra. Lo único que aprendí de médico fue a escribir como ellos. La palabra de Dios fue inspirada plenaria y verbalmente. Identificar el tipo de literatura que estamos estudiando. O sea, lo que estamos diciendo es que toda la escritura fue inspirada por Dios y cada palabra fue puesta en el lugar en el que el Espíritu Santo movió a los escritores a ponerla. Así que cuando el Espíritu Santo se reveló por medio de los escritores bíblicos, Él usó literatura normal. La Escritura es un libro especial. Es el libro más importante que jamás se ha publicado. Sin embargo, Dios condescendió al hablarnos y usó un lenguaje normal. De hecho, usó una amplia gama de lenguajes. Usó poesía. ¿Alguien sabe qué libro de la Biblia es poesía? Los Salmos, Cantares, Proverbios, partes de Corinto, de Crónica y de Isaías y de Jeremías, partes. Usó narrativa, usó el género epistolar, usó la prosa. Así que lo primero que vamos a identificar es qué tipo de literatura. Como estamos iniciando este viaje a cómo interpretar, vamos a empezar enfocando nuestra mente en lo llano, en la prosa, en las epístolas, para luego desarrollar habilidades y ver lo que se llama la hermenéutica especial. Así que una vez que identificamos, ¿por qué, mis hermanos?
Los poemas, la literatura profética o apocalíptica tiene muchas figuras de lenguaje. La prosa puede usar figuras de lenguaje también, pero es más llano. Entonces, no puedes interpretarlo de igual manera. Luego que identifiquemos qué tipo de literatura es, nosotros vamos a leer nuevamente la carta o el libro. Y vamos a extraer toda la información que la carta nos dé acerca de el autor y los destinatarios. Y eso lo vamos a hacer ahora. Información sobre el autor y destinatarios. Vamos a tomar ahora el primer capítulo. Esto se va a hacer con toda la carta, pero obviamente no tenemos tiempo para hacerlo con toda la carta. Así que lo vamos a practicar, lo que estamos haciendo es practicando con solo el capítulo 1 de Colosenses. Yo quiero que ustedes lo lean, se va a leer rápidamente, y extraigan, yo les pedí que trajeran una libreta, ¿verdad? Y ustedes escriban ahí, o si caben las hojas que yo les di, toda la información que el capítulo dé sobre el autor y sobre los destinatarios. Usted va a poner autor, si dice el nombre, lo va a poner aquí, ya sabemos que no le voy a dar ninguna información, para que ustedes lo saquen. Van a sacar toda la información que el capítulo dé sobre el autor y luego va a hacerlo con los destinatarios. Les voy a dar 5 minutos para que hagan el trabajo. ¿Alguien no tiene material? ¿Solo los 2 libros? No, solo en Colosenses. ¿Para ella también? ¿Necesita uno solo? Dígame. Está bien, voy para allá. Voy para allá. También la información de los destinatarios. Sí, todo lo que diga sobre el autor y todo lo que diga sobre los destinatarios. 3 me dijeron, ¿no? Ven por aquí, Caleb. ¿Por qué es importante lo que hacen eso? Voy a citar a Berkhoff, que en su libro de interpretación dice lo siguiente: en la interpretación histórica de un libro, esta pregunta es siempre la primera. Algunos de los libros de la Biblia mencionan sus autores, otros no. De ahí que la pregunta ¿quién es el autor?, aun si solo se tiene como un mero asunto de nombre, no es siempre fácil de hallar la respuesta. Pero en relación a la interpretación histórica, la pregunta es mucho más significativa. Porque el mero conocimiento de un nombre no proporciona al exégeta ninguna ayuda sustancial. Tiene más bien que procurar familiarizarse con el autor mismo. Esto es su carácter, su temperamento, su disposición y su modo habitual de pensar. Debe tratar de penetrar en los secretos de su vida interna a fin de entender, tanto como sea posible, los motivos que controlan su vida y así adquirir una visión de sus pensamientos, decisiones y acciones.
debe conocer algo acerca de la profesión del autor, la cual pudo haber ejercido una fuerte influencia en él, en sus costumbres y su lenguaje. Las palabras de Eliot son importantes y muy oportunas, dice Berkhoff. Basta con decir marinero, soldado, mercader, operario, clérigo o abogado para traer a la mente diversos tipos de hombres, cada uno de los cuales tiene su modo de ser, sus expresiones familiares, sus representaciones peculiares, su forma favorita de ver cada cosa. En resumidas palabras, cada uno de ellos tiene un carácter especial como hombre. Así que esto es importante para descubrir el propósito. Ya. ¿Qué enseña Colosenses capítulo 1 acerca del autor? A ver. Pablo fue el autor. ¿Qué más? Es un apóstol de Jesucristo. ¿Qué más nos enseña? ¿Cómo es? Sí, que fue apóstol. Esto es importante estudiando la carta de los Colosenses. Él fue apóstol por la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que él no se puso ahí. Sobre todo es importante en nuestros días. ¿Qué más? Que él se sentía preocupado por los que vivían en Coloso, por los informes que él había tenido. A ver, léeme el texto donde diga eso. Yo pienso. No, permiso, no es lo que pienso, es lo que dice el texto. Permítanme ser, yo le decía a la clase pasada que iba a ser dogmático. Es lo que yo le estoy pidiendo que ustedes me lean la información de la Biblia. A ver. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué enseña eso acerca de Pablo, basado en ese texto? Preocupación. Que oraba. No puedes poner preocupación cuando dice orar. Es verdad que detrás de eso hay preocupación. Recuerden, mis hermanos, estamos observando. Yo necesito extraer la información de la Biblia, no lo que yo interpreto. Eso va a ser más adelante. ¿Qué dice acerca de Pablo en ese versículo? Que él oraba por los colosenses. ¿Qué más? Él es un ministro del Evangelio. Eso lo dice ahí. ¿Qué más? Que quería que tuvieran la fe que él le infundía. A ver. Que Timoteo era su compañero. Es lo que está en el texto. Díganme lo que está en el texto. A ver, Nora. Ajá, exacto. La epístola fue asistida por Timoteo. ¿Qué más? ¿No hay más nada? Da gracias a Dios por la fe. ¿Qué enseña eso? ¿Qué enseña eso de Pablo? Lo que estamos sacando es la información acerca de Pablo. ¿Qué enseña que dice que él daba gracia? La humildad que pedía la gloria de Dios. Bueno, puedes decir humildad, que era un hombre agradecido. Yo estoy dando gracias. Da una información. Pablo era agradecido a Dios. Miren, no se desanimen. Esto es una habilidad que se gana, ¿cómo? Haciéndolo. Uno dice, ¿qué es lo que voy a sacar de la carta? Lo que enseña la carta sobre Pablo. Bien, yo voy a hacer. Yo no voy a interpretar, yo no estoy interpretando. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy observando. La interpretación es después. Hoy yo estoy observando sencillamente y estoy sacando toda la información que dice sobre el apóstol Pablo. ¿Hay alguna otra información? Espera, por aquí me levantaron la mano. Está pasando por aflicciones. ¿Dónde lo dice ahí? Muy bien. Él estaba sufriendo aflicciones. Es una información importante. ¿Y cómo lo sacó del pasaje? Pepe. ¿Qué habla, qué enseña eso de Pablo? Eso dice algo de Pablo. Que él dependía completamente de Dios. Cualquier cosa, y esto sí ya es interpretación, que viniera a la vida de Pablo era simplemente una obra de Dios. Pero esto es interpretación, sí. A él lo hicieron ministro del Evangelio. Muy bien, otra cosa.
Él era alguien que anunciaba y predicaba. Él era un predicador en esencia. Él no era simplemente un teólogo sentado en una oficina. Ya esto sí es interpretación, pero miren cómo sacar la información del autor ya nos enseña cosas. Ahora, ¿qué dice la carta acerca de los destinatarios? Exacto, es así como yo lo hago, por ejemplo. No, yo pongo apóstol 1:1, ministro o lo que sea, y voy sacando y voy poniéndole el versículo, porque a la larga yo lo que estoy aprendiendo es a extraer el contenido y que tenga su base bíblica, su versículo. Yo voy a procurar ser específico en lo que voy a extraer. Yo no estoy interpretando, le voy a decir esto hasta que lleguemos a la interpretación. No estoy interpretando. ¿Qué estoy haciendo? Observando. Yo no estoy interpretando, yo estoy observando. ¿Saben por qué? Si nosotros nos apuramos ahora, le vamos a meter cosas al texto. Y nosotros no estamos poniéndole cosas al texto. Nosotros estamos sacando. Es como el que está abriendo un hueco para sacar oro. Hay que sacar tierra. Tú ibas a hacer una pregunta. En el último versículo dice que él estaba trabajando, luchando con la fuerza que le daba Dios. Ajá. ¿Qué te enseña eso acerca de Pablo? Él era trabajador. ¿Y qué tipo de trabajo era? Ajá. De un trabajo en el Evangelio, está relacionado con eso de anunciar y predicar. Bien, con los destinatarios. ¿Cuál es la información que tenemos acerca de los destinatarios? Déjenme buscar una... No porque esté mal, eso está bien, pero yo quiero ir por el orden que presenta Pablo. Esa es una información importante. Deme en 2 segundos. Chicos, se me perdió. Ok. ¿Qué cosa dice? Que son santos y fieles. No estamos interpretando, no me hagan caso aquí. Pero ¿cómo le llama a esa gente que están vivitos? Sí, Pablo le está escribiendo a personas vivas. ¿Cómo les llama? ¿Cómo les llama? Lo primero que le llama, ¿cómo es? Santos. O sea, no son personas muertas. O sea, no es verdad lo que dice la Iglesia Católica. Santos y fieles. Muy bien, ¿qué más nos dice? Tienen fe. Algo importante que dijo una hermana por aquí, son de Colosas. O sea, están en un lugar específico. No es a la iglesia universal, es a una iglesia local. A los santos que están en Colosas. ¿Qué más nos dice? Dice que aprendieron de Epafras. Muy importante información. El evangelio lo conocieron. ¿Ya sabemos algo? ¿Quién le predicó el evangelio a los colosenses? ¿Quién fue? Epafras fue el que le predicó. Pero pero ¿qué enseña sobre los colosenses? Eso es de Pablo, ya él oró. ¿Qué enseña de los colosenses? Que tienen fe, que oran, que tienen amor, que tienen esperanza. A ver, ¿cómo lo reconoce? Ajá. Ajá. Tenían fe en Cristo, tenían amor entre los hermanos, oyeron obviamente la palabra verdadera del Evangelio, pero es una información que nos dice la carta. Desde el día que lo oímos, o sea, dice, por lo cual nosotros, también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, Epafras, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos de conocimiento de su
Sí, ahí nos está dando una información sobre los colosenses. Ahí Pablo está pidiendo algo. O sea, aquí estamos sacando la información que nos da la carta acerca del autor y la información que nos da acerca de los destinatarios. Yo me hice entender. Sí, pero el texto está enlazado al verso 8 que dice que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Eso sí es una información de los colosenses. Ellos tienen amor. El contexto dice hacia quién. Hacia los santos. Dice también que en otro tiempo eran extraños y enemigos. Ok, en otro tiempo que fueron. Ajá, que sí, extraños y enemigos de quién. De Dios. Eran inconversos. Entonces, si en otro tiempo eran extraños, la iglesia estaba compuesta por... No. Por cristianos, exacto. Por cristianos. Ya ellos no son extraños. Ni, ¿cuál es la otra palabra? Ni enemigos. Ellos fueron en un tiempo extraños y enemigos y ahora ya no son más extraños y enemigos de Dios. Son convertidos. Ya esa es la interpretación, pero es ahí a donde nos va a llevar. Ok. Para descubrir el propósito. Identificamos el tipo de literatura. Cuando es una carta, sabemos que el trabajo va a ser más fácil. Vamos a extraer todo lo que el libro diga, toda la información que el libro dé sobre el autor y de los destinatarios. También, cuando yo empecé a estudiar el inductivo, yo escribí cosas que no eran información sobre el autor y los destinatarios. Y doy gracias a mis maestros que dijeron, no, eso no es, mira de nuevo. Recuerdan que la clave de la observación en el estudio inductivo es mirar, hasta que mirar se convierta. Luego que yo extraje toda la información acerca de los destinatarios, yo voy a buscar las palabras y frases clave. Yo estoy escribiendo un material mucho más amplio que estas clases y va a estar a disposición de ustedes. Lo estoy haciendo lo más minuciosamente, pero también teológicamente, pero es mucho más amplio que estas clases. Encontrar las palabras clave y las frases clave es fascinante, porque me va a dar la luz sobre el propósito y sobre los temas. Hay una expresión, y lo veremos en una clase más adelante, de hermenéutica, con un eslogan que dice que una frase, un texto fuera de contexto es un pretexto. Encontrar los temas de la carta me ayuda a mantener junto la interpretación de un texto al contexto, y ustedes verán que hay 3 tipos de contexto. Así que esto es importante. Encontrar las frases y palabras clave. ¿Qué es una palabra clave? Una palabra clave, oigan esto, y esto es importante. Una palabra clave es una palabra que se repite mucho en el texto, en el libro o en la carta. Y si yo la saco de la carta o del libro, el libro pierde su significado. En inductivo esto se llama recurrencia. Una palabra clave es una palabra que se repite mucho en el texto y que si yo la extraigo del pasaje, el pasaje pierde su significado. Nosotros tenemos que aprender, y eso se aprende, nadie se desanime, a discernir cuáles son palabras clave y cuáles no. Porque hay palabras que se van a repetir mucho en un libro y no son clave porque son palabras que se repiten para que
haya un entendimiento de las expresiones. Por ejemplo, nosotros, ustedes, se van a repetir mucho en la Biblia. Obviamente no son palabras clave. Tú puedes sacarla del libro y el libro va a seguir diciendo lo que sigue diciendo. Entonces, ¿qué es una palabra clave? Una palabra que tiene 3 características. Por un lado, hay frecuencia. Se utiliza frecuentemente en el libro. Segundo, está distribuida a lo largo del libro. Por ejemplo, hay una palabra que se utiliza mucho en un capítulo del libro de Hebreos, en el capítulo 11. Se repite mucho la palabra fe. Sin embargo, no lo encuentras mucho a lo largo del libro, de la carta o del discurso. Se debate si la epístola a los Hebreos es un discurso, o es una carta, o es un libro. Un profesor mío decía que empezaba haciendo un libro, continuaba haciendo un discurso y terminaba haciendo una carta. O sea, se quedó bien él con todo el mundo. No se peleó con nadie. Así que debe repetirse mucho en el libro y debe estar distribuida a lo largo del libro. Y lo más importante, debe ser significativamente. Hay palabras, hay expresiones que no se van a repetir en un libro como otras, sin embargo son centrales. Hay que notar que una palabra clave no solo tomamos una palabra, sino sus sinónimos también. Porque a veces, o la mayoría de las veces, las personas que escribieron en las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, sabían escribir y no usaban siempre la misma palabra, usaban sinónimos. Pero esos sinónimos, ¿entienden lo que es un sinónimo? Ok. Esos sinónimos hablan de un tema. Ok, vamos a practicar. Vamos a leer Colosenses capítulo 1. Y yo quiero que ustedes me digan, recuerden que es de toda la carta. La observación, esto se hace de toda la carta, pero nos va a llevar mucho tiempo. Y yo quiero que practiquen al menos para que vayan ganando habilidades. Ustedes van a ver cómo van a ir desarrollando esas habilidades en dependencia del Espíritu. Pero van a leer y van a decirme si encuentran alguna palabra clave ahí. Puede ser una palabra o frase clave. O sea, puede ser, espérate, está muy rápido. Dale tiempo a los demás. A ver. Ok, eso lo voy a decir ahora. Lean. Ok. ¿Alguien identificó qué palabras clave? Bueno, déjeme decir algo que me apuntaba el hermano Emanuel. Cuando estudiamos las Escrituras, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con todos los nombres y títulos que se utilizan, siempre son palabras clave. Obviamente es de ellos de quien se habla en las Escrituras. Entonces ya de facto nosotros identificamos 3 palabras claves: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él, lo que tienes que averiguar es de quién Él está hablando. Él, pero Él quién? Pablo, entonces Cristo, Padre, Cristo y Espíritu Santo siempre son palabras clave. Si se refiere al Padre como Él, está hablando del Padre.
todo lo que la información que da sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son palabras clave. Claro, Él, ¿a quién se refiere? A Cristo, es una palabra clave. Pero no lo vas a poner, cuando lo extraigas, ustedes van a ver en los cursos que tú vas a poner las palabras clave, tú no vas a poner Él, tú vas a poner Cristo. Porque Él no es el nombre. Entonces la palabra clave, cada vez que se refiere a Cristo, se pone Cristo, porque aunque no lo diga el nombre entero. Ok, ustedes tienen una libreta donde ustedes van a poner, van a averiguar las palabras clave. Ustedes van a leer el libro y van a poner Cristo. Nosotros les vamos a proporcionar, cuando estudiemos un libro, un cuadro para que hagan eso más fácilmente. Yo simplemente les estoy enseñando cuáles son los pasos. Cristo, Dios, si quieres hablar del Padre, Espíritu Santo, y luego todas las demás. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago un cuadro donde pongo palabras, pongo los capítulos y pongo la cantidad de veces que se repite esa palabra en cada capítulo. Eso me va a mostrar a mí que hay recurrencia, o sea, que se está usando con frecuencia. Y para que sea fácil identificar la palabra, Luego, un color específico. voy para allá. Ustedes tienen un material ahí. Cuando hagamos un curso de la Biblia, siempre va a haber una copia del libro que estamos estudiando a doble espacio. Para que pueda ser más fácil de identificar, luego que ustedes hicieron este trabajo, que ustedes identificaron cuáles son las palabras clave, ustedes van a señalar cada palabra con un color o con un símbolo. Y le van a poner arriba el símbolo, cosa de que cuando ustedes lean, ustedes ya puedan identificar fácilmente esas palabras. Yo me hice entender. Por ejemplo, préstame acá tu material. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí está Jesucristo, ¿verdad? Generalmente yo le pongo a Jesucristo una cruz roja. Y así lo voy identificando. Al Padre le pongo un triángulo, no sé. Estoy cuestionándome si ese es un buen símbolo para el Padre, porque el Padre no es un triángulo. O un color en específico. Sí, un color para cada uno o un símbolo para cada palabra clave. Lo que hago yo es, como ya yo sé que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son palabras clave, yo empiezo a leer el libro y ya voy circulando, ya voy marcando esas palabras y voy poniendo aquí cuántas veces aparece. No es una competencia de cuál de las personas de la Trinidad aparece más. Es simplemente para de luego hacerlo con las demás palabras clave. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con todas las demás palabras son clave. Usted va a poner aquí solo palabras clave, Cristo. Todos los Él de Cristo, todos los su que hablan de Cristo, obviamente se representan aquí con un símbolo, el símbolo que es específicamente para Cristo. ¿Yo me hice entender? Gracias. Aparte de Cristo, que es central en Colosenses, y obviamente espero que se hayan dado cuenta en el capítulo 1, el Padre y Espíritu Santo, ¿alguien identificó alguna palabra clave o frase clave? ¿Verdad? ¿Cuántas veces aparece? Esa es una pregunta que para que yo pueda identificarlo como palabra clave debe haber recurrencia. Pero verdad, puede ser. ¿Qué otra palabra clave? ¿Cuántas veces aparece llevar fruto? Es poco. Es poco en comparación con otras que parecen más. ¿Cuántas veces aparece? Eso es importante. ¿Cuántas veces aparece reconciliación? Orando. Esa pinta más. ¿Cuántas veces aparece? Hay que contarla.
Sí, obviamente si usted quita por la voluntad de Dios, a lo mejor ese pasaje va a ser confuso para usted. Estamos hablando de una palabra que se repite mucho en el texto. Y obviamente si tú las quitas todas, tú no sabes de qué cosa está hablando Colosenses capítulo 1. Conocimiento es una palabra clave. Se repite 3 veces, pero cuando uno ve el resto de la carta se da cuenta de eso. Ay, exacto, está regado, no es que está... Gracia es una palabra clave. Esperanza. Sí, pero no habla de lo mismo. Sí, dije que palabras como vosotros, nosotros, ustedes, él, ella, los pronombres no son palabras clave. Santos puede ser una palabra clave en el capítulo 1, sí. Sí, sí, pero estamos buscando recurrencia. Santo es una palabra clave. Amor es una palabra clave. Fe es una palabra clave. Fiel es fe. ¿Cuántas veces aparece iglesia? No es palabra clave. Creación se repite como 3 veces, creo. Sí, lo podemos poner aquí. Captaron la idea. Una palabra clave. Recuerden que estamos hablando de todo el libro. O sea, cuando lo vemos en el libro entero, a lo mejor uno no es palabra clave. ¿Cuál? Cielo. Sí, cielo es una palabra importante, pero no es palabra clave, aunque se repite. ¿Cuántas veces aparece palabra de Dios? Muy poquito. Gracias aparece más, aparece como 3 veces. Oísteis es una palabra importante, pero no es clara. Ok, ya entendieron el punto. Ahora, eso se hace en toda la carta. Ustedes se van a encontrar, por ejemplo, yo les dije que ponen las palabras que se van repitiendo, ¿verdad? Que ustedes notan que se van repitiendo. Para hacer este ejercicio, usted debe leerse la carta por lo menos 5 o 6 veces. O sea, hicieron un buen trabajo para hacer una sola vez. La carta completa. Toda la carta. Déjenme explicar esto. Ya pasamos de ahí. Ustedes van a ponerlo aquí, ¿verdad? Y van a poner los capítulos, como yo decía. Y ustedes van a poner las veces que se repite. Y ustedes van a ver que hay palabras que en un capítulo, por ejemplo, una que ustedes, cielo, 4 veces, y ustedes están entusiasmados. Es una palabra clave. No se repite más en toda la carta. Y si no se repite más en toda la carta, no es una palabra clave del libro. Es una palabra clave del capítulo, pero no del libro. Entonces, tiene que, recuerden lo que yo les decía, tiene que repetirse, tiene que estar digregado en toda la carta o el libro y tiene que tener significancia. Es que el asunto es que las palabras claves son las que nos van a ayudar a descubrir los temas que se están tratando en el libro. Correcto. La palabra amor es a lo largo de toda la epístola, porque él está tratando el tema específico del amor. Correcto. Tiene que estar a lo largo del libro, tiene que repetirse. ¿Cuánto? No hay un número. No hay un número. Y tiene que ser significante. Ya yo estoy terminando, que hay que empezar el culto de oración. Por ejemplo, Él está 3 veces, en Él está 4 veces, de Él está 3 veces. Sí, todo lo que es Cristo, Él, y se refiere a Cristo, todo eso va junto con Cristo. Pero eso hay que llevarlo, porque al final se está hablando de él en el libro. Sí, miren, está Cristo, ¿verdad? Ya yo identifiqué que eso es una palabra, aquí, que eso es una palabra clave, ¿verdad? Capítulo 1. Cristo, se menciona una vez. Él, hablando de Cristo, se menciona otra vez. Y le hago el símbolo en la escritura. Señor, y está hablando de Cristo,
Es Cristo, lo anoto como una vez que se mencionó Cristo. Es para después comparar las tres personas de la unidad, a ver de quién específicamente está hablando el libro. Yo decía hace un momento que no es una competencia a ver cuál es el que se menciona. Espera. Es para señalar lo que es palabra clave. En el caso de Colosenses, uno ve que Cristo es central en esa epístola, por ciertas razones que no van a venir hoy al caso, sino también sí. Esperanza es una de las palabras que más se repite. Que Pablo hace mucho énfasis en ser ministro en su ministerio. La palabra ministro se repite por ejemplo 4 veces. Y él dice que eso es muy importante, sobre todo cuando lo unas con el capítulo 2. Es lo difícil de aprenderlo con un capítulo nada más, pero es una palabra importante por una sencilla razón. Mi hermano, seguimos el jueves que viene. Si yo tengo tiempo, a las 8:30, no, yo no estoy incumpliendo ninguna herejía, ¿verdad, pastor? Dígame. Quiere decir la fe en Cristo o Cristo. Porque se refiere en la carta 2 veces. El fruto. Ajá. El fruto puede decir el resultado, las consecuencias. Es lo que se refiere con fruto. Hermano, aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ejemplo, pastor, aquí hay una palabra que sale pocas veces, 2 veces, pero 2 capítulos terminan concluyendo con esa idea que es la sangre. 2 párrafos. Un párrafo termina en el versículo 14 en quien tenemos redención por su sangre. Otro párrafo termina haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el otro párrafo comienza hablando también de la muerte de Cristo, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos a Dios. Ok. Oigan esto, no se compliquen, no se compliquen. Decimos que una palabra es clave. Nosotros no estamos yendo con un pico todavía, nosotros estamos viendo lo que dice el texto. Una palabra clave o una frase clave es una palabra o frase que se repite mucho en el texto. Ustedes están en el capítulo 1 nada más. Se repite mucho en el texto y si tú lo sacas del texto, pierde significado, debe estar esparcido por toda la de eso. La labor de ustedes ahora es, ¿qué los va a ayudar a hacer esto? Ustedes van a leer con detenimiento. Al principio, muchas palabras le van a llamar la atención. Muchísimas. Sin embargo, son palabras que están tratando un tema específico, por ejemplo, si es de Pablo, para lograr un fin ulterior, el kit de la cosa. Entonces, tranquilo, aquí lo que estamos ganando es una habilidad. Todas las palabras que se repitan de importancia, no nosotros, no ustedes, o sea, si aparece mucho esperanza, ustedes lo ponen ahí. Si ustedes ven que se repite, no importa que al principio sea o no sea tan importante, si ustedes ven que se repite mucho en el pasaje y está esparcido a lo largo de la carta, ¿cómo le vamos a llamar a eso? Palabra clave. Con el paso del tiempo, ustedes van a lograr discernir, eso se aprende, cuáles son palabras esenciales y cuáles son palabras que simplemente forman parte de la retórica del escritor. Son importantes y por eso las vamos a estudiar. No es que, estas no son importantes. No, toda palabra que está ahí es importante. Nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios. Cada palabra es inspirada por Dios. Jesús dice, ni una jota ni una tilde. Pablo, basado en una expresión literaria, determina, inspirado por el Espíritu Santo, claro, que esa simiente, solo por el número, es que se estaba refiriendo a Cristo. Recuerden en Gálatas, Pablo dice, no es que dice sus simientes, sino el número
Para Pablo, el número fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, cada palabra es importante, pero nosotros estamos tratando de descubrir el propósito. El propósito yo lo descubro cuando yo saco la información. La información que yo saco del autor me va a decir las circunstancias, y vamos a ver eso la próxima clase, las circunstancias que mueven la carta, que se movieron detrás. Nosotros vamos a estudiar, a aprender cómo sacar el ambiente de una carta. O sea, no es lo mismo, y lo vamos a estudiar, no es el mismo ambiente. El ambiente es lo que se respira en alrededor de la carta. Uno puede respirar cuál es el contexto de Pablo escribiéndole a los colosenses o de Gálatas. Había una problemática en común. Habían herejes tratando de engañar a la iglesia. Sin embargo, el tono, el ambiente de Gálatas es diferente. Y nosotros vamos a aprender a identificar el ambiente de una epístola. ¿Por qué? Porque me va a ayudar luego a interpretarla. No es lo mismo, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses. El ambiente es X. Y el Segunda de Tesalonicenses, y fue escrita recién la una de la otra, es completamente diferente. Entonces, lo que estamos haciendo es ganando habilidades. Vamos a hacerlo. No es que, cuando me enseñaron inductivo, me enseñaron que todo el mundo estaba bien. Yo no estoy de acuerdo con esa manera porque oí muchas herejías en clases de inductivo solo porque todo el mundo está bien. No todo el mundo está bien. Pero las equivocaciones que hagamos nos van a ayudar a aprender. Entonces, si yo les señalo algo, no estoy aplastándolo, sencillamente es para que puedan ver y aprender. Por lo pronto, ¿hay alguna otra pregunta? Estamos todavía en el propósito. El jueves que viene, seguimos averiguando cómo sacar el propósito de una carta. Sí. Pastor, yo acostumbrado, así aprendí yo, a leer la Biblia, guiándome siempre por las letritas. No lo vamos a hacer por ahora, sí. Las letricas, por ejemplo, préstame tu material de nuevo. Miren cómo yo estudio la Biblia. A ver, aquí está la Biblia, sin subtítulos. Le pongo versículos y capítulos por la sencilla razón de que necesito para poner la información en mi libreta, si no también lo quito. Y dejaría los párrafos, porque fue como el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Entonces, ya, gracias. Déjenme animarles. No se desanimen. Equivocarse, no debemos tener temor a equivocarnos. Debemos tener temor a no saber. Entonces, lo que es que hacerlo. Las palabras clave, no entendí. Una palabra clave es una palabra que se repite mucho en el texto, que está a lo largo de todo el libro del libro o de la carta, y si yo lo quito, el libro va a perder su significado. ¿Entienden lo que es una palabra clave? ¿Qué característica debe tener una palabra clave? Debe repetirse mucho en el texto. Por ahora, usted, todo lo que se repita, estoy hablando, no nosotros, ustedes, toda palabra, cielo, se repite en la carta 10 veces, ustedes lo señalan 100 veces, lo ponen en su cuaderno, le ponen un símbolo. Cuando es del cielo o herencia, yo le pongo como una nubecita. Nunca me quedan bonitas, pero bueno. Yo voy a tratar de traer el jueves que viene, cómo yo lo hago, para que ustedes puedan visualizar con la vista cómo se ve.
Y obviamente no solo lo represento, perdón, en la Biblia que estoy estudiando o en el libro, sino que también lo pongo en mi hoja, en mi libreta que estoy estudiando. Ustedes van a ver que cuando ustedes escriben las escrituras, leen las escrituras, repiten las escrituras, ustedes van a aprender las escrituras. Eso es parte del proceso de ver, hasta que mirar, hasta que mirar se convierta en ver. Bien, hermano, vamos a parar. Una cosa más. Muchas personas se desaniman. No es porque sea complicado, esto no es complicado, simplemente hay que hacerlo. Pero dicen, no, yo prefiero mi método mejor. Y el método que tienen mejor es simplemente leer la Biblia de manera irreflexiva o leerla a la luz de un comentario o de una Biblia de estudio. Yo compro la Biblia de estudio para apoyar los escritores de la Biblia de estudio. Pero yo tengo un problema con las Biblias de estudio. Han hecho a los creyentes perezosos. No quieren pasar trabajo. Hacer esto requiere esfuerzo, requiere tiempo. Pero yo te garantizo que si tú te montas conmigo en esta bus, guagua, camión, tú vas a entender más las escrituras. No permitas que cosas te desanimen de aprender a estudiar las escrituras. Móntate conmigo en el bus y va a haber consecuencias buenas para tu vida espiritual. Porque lo que vas a hacer es aprender la Biblia. Yo no quiero creyentes que simplemente me digan amén cuando yo predico, porque yo lo dije bien, sino porque saben que eso es lo que enseña las Escrituras. ¿Alguna pregunta? Nos vemos el jueves que viene. Vamos a orar. Vamos a pedirle a José, ¿cuál es tu apellido? Gandul, por eso, que nos despide en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has traído hasta aquí, Señor, a estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que nos sigas ayudando para que aprendamos a estudiar tu palabra de manera inductiva, que podamos descubrir, Señor, lo que realmente tú quieres decirnos a nosotros, fuera de otras influencias que pueden venir a nosotros, Señor. Ayúdanos a ser cristianos que no solamente llenan su mente de información, sino que viven tu palabra. Amén. Para tu gloria, para nuestro bien y para el bien de nuestros hermanos. Amén. Confiamos en que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar en esta tarea. Y te rogamos que en este tiempo que nos queda aquí en el culto de oración, podamos presentar, Señor, nuestros corazones delante de ti, podamos estar en comunión contigo, disfrutando, Señor, también que tenemos acceso a tu presencia. Perdónanos por nuestros pecados, Señor, que podamos recordar cada uno de ellos, Señor, y traernos ante ti, conscientes de que esos pecados costaron caro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.